Amigos de Misterios Ocultos, ya saben, las conspiraciones siempre con el maestro Carlos Rubio. Está con nosotros en el programa esta noche. Hoy tenemos otro súper tema con él y le voy a dar la bienvenida al programa. Antes que nada, maestro Carlos Rubio, buenas noches. Muy buenas noches, Mayra. Siempre es un gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos, maestro. Y resulta que ahora están clonando o han clonado 3 supervacas lecheras. Este equipo de científicos de la Universidad de Ciencias y Tecnología Agrícolas y Forestales del noroeste de China. ¿Qué fue lo que hicieron y con qué intención? ¿Por qué les llaman supervacas, maestro? Es un tema muy interesante, Mayra, porque de esto hemos escuchado ya desde hace algunas décadas y creo que ya no es tanta novedad como en la década de los años 90 cuando se hablaba de las primeras de los Clonaciones. primeros embriones, exactamente, clonados con aquella oveja Dolly, creo que se llamaba, que causaba mucho revuelo y muchas consecuencias éticas. Pero ahora ya no se habla de esto porque ya es algo relativamente normal. En casi todos los países desarrollados se llevan a cabo estas técnicas de biotecnología para mejorar los alimentos, para, en el caso, por ejemplo, de los cultivos transgénicos, es correcto. Y en el caso de, bueno, ahorita en la crisis aviaria que hay, por ejemplo, en los Estados Unidos, que ha incrementado muchísimo el precio del huevo precisamente por una enfermedad. Entonces, el tema con China, Mayra, es que es aún mucho más complejo tener acceso a la información. Uno se entera básicamente de la información que las autoridades asiáticas quieren que uno sepa. Exacto. Pero realmente no sabemos qué es lo que están haciendo los científicos chinos en sus laboratorios, no sabemos realmente las estadísticas de lo que está sucediendo en muchas esferas de la realidad allá en Asia. El caso arquetípico es el tema del COVID, que ahora el Financial Times, por ejemplo, hizo recientemente una estimación de cuántos chinos han muerto por este asunto de la nueva ola del COVID, por el incremento en el precio de las flores que generalmente utilizan los chinos para sepultar a sus muertos, porque evidentemente el gobierno oculta toda esa información. Entonces, con respecto a este tema que estás tú señalando, Mayra, creo que es algo muy parecido. De pronto empieza a salir a los medios internacionales estas noticias de que han logrado ciertos avances científicos y tecnológicos con mucho éxito y bueno, en este caso la clonación de las llamadas supervacas lecheras porque sobreviven a un mayor espectro de enfermedades, porque crecen más rápido, porque producen mayor Más cantidad leche, de claro. leches. Exacto. Ahora, ¿se vale, me refiero espiritualmente hablando, modificar, alterar de esta manera a estos animalitos? ¿Se vale? Justamente ese es el problema, Mayra, de la bioética, porque suena bien en el sentido en el que los chinos prometieron que en unos años iban a lograr la autosuficiencia alimentaria. En el caso de la leche, bueno, importan el 70% de los lácteos y del ganado bovino para ese país, entonces pues es un punto muy sensible para su seguridad alimentaria. El mismo caso, por ejemplo, en la producción de ciertos cereales y en general la agroindustria en toda China. La cuestión, Mayra, es que parece que no hay límites, no hay normas claras a nivel internacional al respecto de esta materia, porque en todo el mundo sigue sucediendo. Los cultivos transgénicos, en el caso de los países que estamos en desarrollo, como se les llama hoy en día, América Latina, el Caribe, el caso de África, el sudeste asiático, etcétera, hay menos regulaciones todavía. Apenas el gobierno federal mexicano está tratando de limitar el consumo de maíz transgénico, la importación de maíz transgénico, pero seguimos consumiendo cultivos con glifosato, por ejemplo, y casi todas las grandes empresas de la industria alimentaria en México los utiliza. ¿Hasta dónde es sano también para nosotros tanta alteración, Carlos? Hay muchas investigaciones, Mayra, que efectivamente advierten sobre los daños para la salud que generan este tipo de alimentos. En el caso, por ejemplo, igual de la industria avícola, el nivel de crecimiento tan acelerado que tienen los pollos, por ejemplo, que los tienen en granjas hacinados, en la oscuridad perpetua las 24 horas del día, comiendo las 24 horas del día para que crezcan muy grandes y gordos muy rápido, no hagan ejercicio. En el caso del ganado, que es justamente lo que estamos viendo en el caso de China, pues obviamente los inoculan con antibióticos para evitar que se les enferme uno, porque además si se enferma un ejemplar, tienen que sacrificar cientos o a veces miles de cabezas de ganado, entonces por eso le meten antibióticos. Al final de cuentas, pues, nosotros lo terminamos comiendo. Exactamente, va a dar a nuestro cuerpo y entonces comienza a haber alteración en nuestras mentes, en nuestro comportamiento, probablemente en la ansiedad, el insomnio, incluso
sino en pensamientos negativos que nos pueden llevar tal vez a actuar de una forma violenta o qué sé yo. Y la cuestión, Mayra, es que sí hay investigación científica que afirma todo esto, pero el problema es que las grandes industrias financian también sus propias investigaciones pseudocientíficas, porque en realidad lo que están haciendo es pagar a laboratorios, a investigadores, a Claro. universidades incluso, para que los resultados sean los que al final de cuentas ellos quieren. Y en el caso de la industria bovina, hay muchas más investigaciones al respecto que afirman que es no solamente dañino para el ser humano, sino para el medio ambiente, por la cantidad de Así es. desperdicios de las vacas, De- la cantidad de terreno además que deforestan, en el caso por ejemplo del Amazonas brasileña en estas últimas décadas, para poder tener planicies y pastizales para que puedan comer las vacas, y a cambio de eso pues está deforestando la selva. En el caso de México es algo muy similar. Esa promesa que en los años 90 decían los científicos de que los productos transgénicos, de que la clonación de los animales iban a terminar con la desnutrición, iban a terminar con el hambre mundial. Bueno, ya estamos más que insertos en la década del 20 del siglo XXI y seguimos viendo que es todo lo contrario. Ahora hay mucha más población, hay más hambruna, hay más escasez, cada vez vemos más personas, incluso niños, con problemas de autismo, de cáncer, enfermedades autoinmunes y que mucho de esto pues tiene que ver con lo que realmente estamos comiendo. Así es, amigos, así es. Bueno, pues estas super vacas lecheras en China, la clonación de las mismas, ¿qué estamos haciendo nosotros, amigos, al aceptar consumir estos alimentos de esta manera, al no detenernos, a no hacer conciencia un poco del abuso que a veces hacemos con los alimentos, el desperdicio? Siempre una acción va a tener una reacción y se desencadenan muchas otras cosas por el consumo excesivo o por el abuso al tenerlo todo a manos llenas, maestro. Imagínate cómo alimentar a una población del tamaño de China. Hace 1 o 2 años ya no hay vuelta atrás en cuanto al tema de la huella de carbono que estamos dejando los seres humanos. El planeta no se está pudiendo recuperar del daño que le estamos causando nosotros, no se puede recuperar naturalmente. Entonces ahora imagínate, seguimos creciendo, seguimos multiplicándonos y esa población exige alimentos. Entonces realmente enfrentarnos a esta paradoja, o alimentamos a la población a riesgo de afectar la salud, de afectar la calidad de nuestras vidas, afectar el medio ambiente o dejarnos morir de hambre. Así es, amigos. Bueno, ahí está, con el maestro Carlos Rubio, este tema esta noche aquí en Misterios Ocultos. Maestro, muchísimas gracias. Al contrario, Mayra, siempre es un placer con ustedes y un saludo a nuestros amigos en los Estados Unidos.